El segundo gran valor de una persona triunfadora es el valor de la educación. La educación, la preparación, una mente preparada. Decía Benjamin Franklin, vacía tus bolsillos en tu mente, porque pues tu mente va a llenar tus bolsillos. Desgraciadamente también uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país y la falta de trabajo y la crisis económica que hay está originada en la ignorancia. La ignorancia podemos considerarla como el gran enemigo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no valoramos la educación, no la valoramos. A veces nosotros estudiamos nada más porque tenemos que estudiar. Si le preguntamos a la mayoría de los jóvenes para qué estudian, estudian porque los papás los mandan. Pero si preguntamos, por ejemplo, en comunidades, a los jóvenes cuál es su ideal o su proyecto de vida, la mayoría de las veces es nada más irse a Estados Unidos para allá hacer dinero, porque allá no se necesitan estudios. Aquí en México se puede triunfar, desde luego. Hay personas que han venido de otros países y han triunfado. Hay personas que he conocido que empezaron con una mano adelante y otra atrás, viniendo a ciudades grandes de comunidades lejanas, y han logrado triunfar de una forma enorme, de una forma grande. Pero ¿cuál es el secreto de las personas que logran triunfar en México? El gran secreto, aparte de que se valoran a sí mismos, saben de lo que son capaces, se tienen autoestima, el siguiente es que valoran la educación y se ponen a prepararse. En cambio, muchas personas que ahí la van llevando y ahí la van llevando es porque no les gusta estudiar, y eso es así, es cuestión de gusto. No le gusta estudiar, y entonces como no le gusta estudiar, ¿cómo quiere que le vaya bien? ¿Cómo quiere encontrar trabajo? Trabajo en México hay. Vayan al Servicio Nacional de Empleo y vean cuántos empleos hay. Nada más que se requiere personas preparadas, personas preparadas. Eso es lo que se necesita. Tenemos que prepararnos para el éxito. Si no invierto en mi mente, ¿cuándo voy a poder conquistar los sueños? Así sean los sueños que sean, se requiere preparación, se requiere educación. Thomas Alva Edison, imagínense, tiene el sueño de inventar la bombilla incandescente, cree en sí mismo porque lo educaron con una sana autoestima. Pero ¿qué hubiera pasado si no se pone a estudiar, si no se pone a investigar cómo generar el vacío, cuál es la estructura de los filamentos? Se tuvo que poner a estudiar física para poder lograr conquistar la bombilla incandescente. Lo mismo es con todo lo demás. Queremos tener un auto del año, queremos tener una casa con alberca, también necesitamos prepararnos para poder ser excelentes empresarios o para poder lograr que en mi trabajo me asciendan. Luego, imagínense, he conocido algunas personas que quieren que los asciendan y ni siquiera saben computación. ¿Cómo voy a creer que así quieran ser ascendidos? Tenemos que prepararnos, de acuerdo a lo que yo quiera lograr, tengo que decidir estudiar más y prepararme más. Los empresarios de éxito, cuando ya llegan y ponen una empresa, una primer gran empresa, no crean que empiezan así grandes, empiezan en pequeño, y de pequeño empiezan a prepararse y a pensar como empresario. Tienen que aprender administración, tienen que aprender contabilidad, tienen que aprender mercadotecnia, tienen que aprender publicidad, tienen que aprender ventas para que puedan tener éxito. No es cierto de que nada más todo se delega. El empresario tiene que estar supervisando, viviendo y haciendo también. Tiene que prepararse para ser un excelente empresario. Lo mismo sucede en todos los demás niveles. Desgraciadamente aquí en nuestro país, si fíjense, ¿qué es lo que pasa? Vamos a una cadena comercial, y observemos a los papás. ¿Qué es lo que hace un papá? Voltea de este lado y ve una botella de tequila y pregunta, ¿cuánto cuesta la botella de tequila? 200 pesos. Voltea de este lado y ve un libro que le había recomendado, El Secreto, la Ley de Atracción. ¿Cuánto cuesta el libro? 150. Dice, no, mejor me llevo 2 de tequila, ¿sí o no? Para eso sí tenemos dinero para cervezas, tenemos dinero para refrescos, tenemos dinero para comprar papas que nos producen una satisfacción temporal, pero para estudiar más, para aprender más, no tenemos dinero, ¿verdad? Tenemos tiempo de ver televisión, tenemos tiempo de estar platicando con las amigas o con los amigos, pero para ir a estudiar más no tenemos tiempo, ¿verdad? Y eso nada más es un paradigma mental. Lo que pasa es que no nos gusta o nos da flojera ponernos a estudiar, lo menospreciamos más que otra cosa. Pero yo les apuesto, distinguidos amigos, que si ustedes deciden estudiar, si deciden aprender más, si deciden ustedes ser mejores, créanme que les van a dar un gran ejemplo a sus hijos. Forma parte del liderazgo. La gran pregunta, fíjense, la gran pregunta, ¿a qué edad se debe de comenzar a educar a un hijo? Es la pregunta de los 60,000, ¿eh? ¿A qué edad se debe de comenzar a educar a un hijo? ¿Saben a qué edad? No es cierto de que cuando nace, no es cierto que cuando tiene 5 años, no es cierto. No es cierto desde que está en el vientre de su mamá, tampoco es cierto. La edad para comenzar a educar a un hijo es a los 20 años. A los 20 años, se escuchó muy bien.
pero a los 20 años antes de que nazca, a los 20 antes de nacer. ¿Qué quiere decir? Que para poder formar un hijo triunfador tengo que comenzar por mí, porque yo soy el que tengo que estudiar, porque ¿qué es lo que le voy a enseñar a mi hijo? ¿Le voy a enseñar a mi hijo algo de lo que yo no creo? No, yo tengo que prepararme cómo ser un mejor papá. Tantas herramientas que tenemos, papás, para formar a nuestros hijos y que nosotros tenemos que aprender. Hay inteligencia emocional, tenemos que educar las emociones, y en la primaria nunca nos van a dar clases de emoción, de inteligencia emocional, no nos van a dar clases de eso. Y es una materia que es muy importante y que debemos desarrollar en casa, porque la mayoría de las decisiones las tomamos por emoción, la mayoría. Nos casamos por emoción, ¿sí o no? ¿Sí? Y también los divorcios se dan por emoción, ¿sí? O falta de ella, o falta de emoción, también se da así los divorcios. La inteligencia emocional, ¿nos emociona comprarnos un carro? ¿Nos emociona comprarnos una casa? Claro que nos emociona, ¿verdad? Pero ¿cuándo nos han dado clases para saber manejar nuestras emociones? Fíjense, yo les apuesto que cuando ustedes se casaron, o vamos a recordar a la señorita cuando le presenta al novio a la mamá, ¿qué es lo que dice la mamá? Le ve con una inteligencia intelectual todos los grandes defectos que su novio tiene. Y ella, como tiene emoción, como tiene mucha emoción, ¿qué es lo que ve? Ve puras cualidades y no le hace caso a la mamá, le hace caso a la emoción. Por eso nosotros tenemos que prepararnos también en inteligencia emocional, tenemos que prepararnos también en algo que se conoce como PNL, Programación Neurolingüística, que es de aquí donde vamos a desarrollar muchos hijos triunfadores porque vamos a programar su mente, pero hay que comenzar por programar la nuestra. ¿Qué es la PNL? ¿Qué es la programación neurolingüística? Miren, hay diferencias entre papá y mamá, entre ser hombre y ser mujer, está más que claro, ¿verdad? Nosotros los hombres, en primer lugar, tenemos una inteligencia focal, somos focales, nos enfocamos en hacer algo. Y cuando estamos enfocados y alguien nos habla, nos distrae y ya no podemos concretar la mayoría de las cosas, ¿no? Somos focales, si estamos arreglando una licuadora, por decir algo, y nos empiezan a distraer, no nos podemos concentrar, tenemos que concentrarnos, por eso a veces no pelamos a la esposa, porque somos focales. Si no, fíjense, somos focales y visuales. Si no, fíjense cómo se mueve la cabeza de su esposo cuando de repente en la calle se escucha un taconeo. ¿Qué pasa con la cabeza del esposo? ¿Sí o no? Así somos los hombres, somos visuales y somos focales. Luego eso les da mucho coraje a las mujeres, pero nosotros somos así desde forma ancestral, porque ¿a qué nos dedicábamos los hombres? A la cacería, y para la cacería tenemos que estar bien atentos, estar buscando en dónde va a salir el mamut. Lleva mucho tiempo para poder cazar a un mamut, y estar bien concentrados para que en el momento indicado, en el momento exacto y a la distancia adecuada lanzar la lanza y poderlo cazar. Imagínense, ya llevo 3 horas concentrado y de repente llega mi esposa y me grita: Gabriel, ¿qué estás haciendo? Pues imagínense, se nos va la comida, se nos va el mamut, ya no se logró la cacería. Por eso los hombres somos así, y hasta la fecha seguimos siendo así. Si no, fíjense, cuando vamos manejando, ¿cómo maneja un hombre? Para echarnos de reversa le tenemos que bajar el radio para poder ver. Imagínense, somos focales, y les da coraje a las mujeres porque las mujeres no son así. Las mujeres tienen una inteligencia radial y son más auditivas. Las mujeres aprenden más por los oídos, pero tienen una inteligencia radial. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. También se desarrolló esa inteligencia radial desde tiempos ancestrales. ¿A qué se dedicaban las mujeres en la época de las cavernas? A cuidar niños. ¿Y cuántos niños tenía una mujer en la época de las cavernas? Si en esas fechas actuales hay mujeres que han llegado a tener 20 y tantos hijos, imagínense en la época de las cavernas. ¿Les parecen bien unos 30 hijos? ¿Qué haría usted con 30 niños? Dice, me volvería loca. No, las mujeres tienen capacidad de estar atendiendo 30 niños. Si no, obsérvense cuando están en la cocina, la esposa está perfectamente concentrada viendo la televisión, y al mismo tiempo bien concentrada haciendo las tortillas, y al mismo tiempo calentando el guisado, y al mismo tiempo calentando la sopa, y haciendo agua, y echándole ojo al niño, ¿sí o no? Ya se está escuchando lo que el marido está diciendo por allá. Todo eso hace una mujer al mismo tiempo. Esa es inteligencia radial. Y toda esa inteligencia radial que tienen las mujeres, ¿cómo para qué será? ¿Saben para qué? La mente de una mujer es como una esponja, absorbe información de todos lados. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la responsabilidad de aprender de todo su medio ambiente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene otra capacidad. Y aquí los caballeros también no me van a dejar mentir. ¿Se han fijado, caballeros, que las mujeres hablan mucho más que nosotros? ¿Sí o no? Y no es una debilidad, mujeres, no es una debilidad nomás.
tienen capacidad de hablar mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque las mujeres educan, las mujeres forman a través de esa habilidad de hablar. Miren, ¿qué es lo que hacemos? Si yo le quiero enseñar a mi hijo de 3 años que eso se llama pluma, ¿cómo le hago? Yo como papá, hombre, focal y de pocas palabras, directo, llego con mi hijo y le digo, mira hijo, eso se llama pluma. Ya, con eso yo creo que él ya se lo grabó. Y no es cierto, ¿cómo le hace una mamá? Llega una mamá con su hijo y le dice, mira hijo, esto es una pluma, esto es una pluma, esto es una pluma, esto es una pluma, es una pluma, es una pluma, esto es una pluma. ¿Qué pasa con la neurona del niño? Se graba, se convence de que esto se llama pluma, entonces la próxima vez que el niño vea esto va a decir pluma. Y así enseñan con todo lo demás. Mira, mira hijo, esto es un reloj, es un reloj, es un reloj, es un reloj, hasta que se lo graban. Todas las demás cosas, esto es un mouse, esto es un mouse, esto es un mouse, esto es un mouse, y todas las demás cosas lo van a seguir grabando. Esto es una corbata, es una corbata, es una corbata, es una corbata, es una televisión, una televisión, una televisión. Es más, ¿cuál es la primera palabra que aprenden a decir los bebés? Mamá, dice, no, no es cierto, no es mamá. La primera palabra que aprenden a decir los bebés es papá. Sí, ¿saben por qué? Porque desde el momento en que la mamá tiene en los brazos a su hijo, desde ahí le empieza a moler y muere al bebé. Mira bebé, es tu papá, es tu papá, es tu papá, es tu papá. Hasta que el niño se convence. Así pasa. Y no nada más se conforma con hacer así a los niños, También, ¿saben cómo me hicieron a mí? Llegó mi esposa y me presentó a mi hijo y me dijo, mira Gabriel, este es tu bebé, es tu bebé, es tu bebé, es tu bebé, hasta que me convenció. Por eso la paternidad es un acto de fe. No, no es cierto. Es de una forma graciosa comentarles cómo es eso de la programación de neuronas, porque así los niños desde pequeños se van programando sus neuronas, y las neuronas se programan para que nos vaya bien o se programan para que nos vaya mal. Por ejemplo, si tu hijo tiene problemas en matemáticas, la respuesta a esos problemas es que sus neuronas están programadas para ser un tonto en matemáticas. Pero si tú empiezas a cambiarle esa programación y le empiezas a decir todos los días, como cuando lo estabas formando de bebé, eres bueno para matemáticas, eres muy bueno para matemáticas, eres muy bueno para matemáticas, sus neuronas se van a terminar programando y convenciendo, y entonces vas a dar puro 10. Es la forma de programar a un triunfador, con esas convicciones, porque hay convicciones discapacitadoras, hay convicciones que a veces desde niños en la casa nos van dando, programan nuestras neuronas con esas convicciones que sencillamente ya cuando somos grandes nos cuesta mucho trabajo desarrollarnos. ¿Sí? ¿Qué tipo de convicciones? ¿Cuántas veces a veces les decimos a nuestros hijos, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, no sabes, eres bueno para nada? Y eso en psicología se conoce como profecía autocumplida. Dile al niño las suficientes veces que es un tonto y se terminará convenciendo, terminará siendo un tonto. ¿Quieres que tu hijo sea un triunfador? Convéncelo, prográmalo de que es una persona triunfadora. ¿Quieres que saque 10 en matemáticas? Convéncelo y prográmalo de que es bueno para matemáticas. ¿Quieres que sea una persona alegre? Convéncelo y prográmalo para que sea una persona alegre. Porque las actitudes de los seres humanos así es. Una persona que todo el día se la pasa con su cara de gruñido es porque sus neuronas están programadas para ser un gruñón. Hay que hacer ese cambio. Si una persona que tiene baja autoestima es porque sus neuronas se han programado para sentirse menos. ¿Quieres sentirte mejor? ¿Quieres tener una buena autoestima? Todos los días tienes que decir, verte al espejo y decirte todos los días, tú eres un triunfador, tú eres una persona que vale mucho, tú eres una persona maravillosa, todos los días hasta que tu mente se programe, hasta que tu mente se convenza, y en ese momento ya serás una persona diferente. Ese es el reto. Es el reto de la programación. Por eso es tan importante que aprendamos los papás, que decidamos estudiar y que decidamos dar ejemplo a nuestros hijos de preparación, porque imagínense cómo se va a quedar nuestro hijo cuando vea que mi mamá ya está estudiando, oye, que no terminé la secundaria, y se mete a una secundaria abierta y se pone a terminar la secundaria. Imagínense, ese es el reto, papás. Hay que terminar de estudiar, hay que terminar la preparatoria si no la han terminado. Si quieren tener una carrera, es el momento, denle vida a sus sueños, sean ejemplo y modelo a seguir de sus hijos. Porque en liderazgo hay algo que se conoce como mimetismo del líder, mimetismo. El mimetismo del líder quiere decir que todo lo que hace el líder, todos los seguidores lo empiezan a imitar de forma inconsciente. Entonces, si tú decides darle valor a la educación, imagínate cómo va a aprender tu hijo. Pero si en cambio de eso le dices a tu hijo, ponte a estudiar, ponte a hacer la tarea, es muy importante estudiar, pero el hijo no ve que el papá o la mamá que le está diciendo eso se pone a estudiar, en lugar de eso está viendo la televisión, ¿qué es lo que hace el niño? Va a querer ver televisión, por eso se le hace una carga. Es más,
Luego a veces cómo llevamos a nuestros hijos a la escuela. Cuando ir a la escuela debe ser una alegría, cuando ir a la escuela debe ser un gozo porque va a llenar su mente de conocimientos. Luego los papás cómo los frustramos respecto a eso, ¿verdad? Cómo van las muchas mamás, y no he vigilado a ninguna de ustedes, pero cómo van las mamás llevando a los niños a la escuela. Y córrele, y apúrale, y vente, y ándale. Imagínense nada más, pobre niño, va sufriendo. Desde ahí estamos programando a nuestro hijo para que no le guste la escuela. Tenemos que llevarlos a nuestros hijos con alegría. Hay que hacer que los momentos de estudiar sean momentos alegres, bonitos. Hay que darle vida y valor a la educación. Porque, imagínate, si crees que la educación es cara, imagínate qué tan cara será la ignorancia. Es cierto, hay muchas personas que no se atreven a comprarse un reglamento de tránsito, no se atreven a invertirle en eso porque piensan que van a gastar 50 pesos, 100 pesos en el reglamento, que es lo máximo que pudiera costar, 100 pesos, y prefieren que cuando un tránsito los para, entonces ahí les dé algunas multas que son falsas. ¿Por qué? Porque no saben, es ignorancia, entonces resulta pagando más. Por eso es importante prepararnos, no hay que escatimar en estudios, no hay que escatimar en información. El segundo gran valor, el valor de la educación. Estos dos valores, el valor de la autoestima y el valor de la educación, nos permiten tener la fe y la seguridad, la certeza de que las cosas suceden. Si no nos preparamos, no vamos a lograrlo. Si no creemos en nosotros mismos, no lo vamos a lograr. Esas dos cosas es en lo que se sostiene la fe: valor de preparación y valor de autoestima.